Empiezo. Bueno, eh, buenos días. En primer lugar, gracias por conectarse, por el interés. Y me presento, soy Julián Serna, curador de la exposición Historias de la Memoria, Memorias de la Historia, Colombia 2004-2024. Este es el capítulo 1 de esta exposición. Ojalá, digamos, logramos cuadrar para hacer la segunda parte después. Y este son el ciclo de conversaciones académicas a propósito de la exposición. Para este ciclo hemos invitado a una serie de académicos, de historiadores de arte, de diferentes universidades que trabajan en diferentes partes. Para esta primera charla tenemos a la profesora Ana María Reyes, que es profesora asociada de Historia del Arte, del énfasis de arte latinoamericano en la Universidad de Boston. Luego vamos a tener a Nadia Moreno, que es profesora de la Universidad Nacional de Colombia en sede de Medellín. A Carolina Vanegas, profesora de la Universidad San Martín y directora del Centro de Estudios Espigas de Arte y Patrimonio en Buenos Aires. Y terminamos el ciclo con una visita con Natalia Gutiérrez, que es profesora de la Universidad Nacional de Colombia en sede de Bogotá. Un poquito presento a Ana María. Ana María es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte y Arquitectura, también en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Estudios Americanos de la Universidad de Boston. Es investigadora afiliada del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Harvard y fundadora del proyecto de investigación sobre reparaciones simbólicas. Es autora del libro de Políticas del Gusto sobre Beatriz González y la Guerra Fría, publicado por la Universidad de Duke en el 2019. Este libro estudia la violencia simbólica en el contexto de los discursos estéticos de la modernización de la Guerra Fría. Esto vamos a hablar un poco más de esto a medida que recorremos la exposición. Asimismo, también coeditó con Mary Shanahan un libro sobre Simón Bolívar, sobre las vías y transformaciones del icono cultural en diferentes países. Y ahorita está trabajando en su segundo libro monográfico que se titula, en traducido a español, Tejer y reparar, reparaciones simbólicas en los procesos de paz en Colombia. Y a partir de estos, digamos, como ejes temáticos que ya están, digamos, en el trabajo de la profesora Reyes, vamos a hacer como una visita guiada a la exposición, y a medida que esto les voy contando, especialmente para el público que no está en Bogotá, que pueda ver la exposición un poco lo que se hizo en la Cámara de Comercio está, y para los que están en Bogotá, está también la invitación para que vayan a la exposición. Tenemos un mes más de exposición hasta el 25 de mayo. Y esta está abierta en la Cámara de Comercio de la sede Chapinero, en la novena con 67. De horario de lunes a sábado, de 9 a 4 de la tarde, a 5 de la tarde, perdón. Bienvenidos, digamos, a la charla, lo que les estaba contando. Entonces, esta es una exposición de carácter histórico, en donde la idea es hacer como a partir de la noción de antología, digamos que estamos plenamente conscientes que hay muchas más obras que trabajan el tema de la memoria histórica en Colombia, pero es teniendo el corte de los 20 años de la Feria de Arbo. Entonces con las mismas temporalidades hacemos una pequeña historia de los temas de las obras que trabajan el tema de la memoria histórica en Colombia, y esto está hecho a partir de 4 ejes curatoriales. Entonces recogemos estas obras de los últimos 20 años, y a partir de obras que han trabajado momentos específicos han sido determinantes en la historia del país. Entonces tenemos la primera sala, se refiere al siglo XIX y a las tensiones de cómo fue que se construye Colombia como una nación independiente. Y entonces aquí recogemos, hay varias subsecciones dentro de esta sección grande que ahorita les cuento un poco más. Luego hay una seccioncita, digamos, sobre el 9 de abril como ese momento de transición entre estas luchas bipartidistas del siglo XIX, que surgen desde el siglo XIX y marcan la primera mitad del siglo XX. Y luego enmarcamos la siguiente pedazo de la exposición en el tema de la Guerra Fría, que como estamos hablando antes de abrir cámaras con la profesora Reyes.
es justamente esto, enmarcar el conflicto colombiano en unos contextos internacionales mucho más grandes, mucho más amplios, y en esta, digamos, nociones de la construcción de un futuro a partir de un proyecto de Estado, bien sea desde el capitalismo o desde el socialismo, pero en últimas, en ambos casos, digamos, eran unas intervenciones de construir un futuro de una manera ordenada del Estado, que es muy diferente a la realidad que tenemos hoy. Esto es lo que está en exhibición y la segunda parte de la exposición que esperamos poder, digamos, hacerla en algún momento este mismo año. Eso narra los otros dos capítulos que son determinantes en la historia de Colombia, que es, y son fenómenos más recientes, que es, trabaja el narcotráfico en los 70s, 80s. Hay también un cuerpo de obras grandes de artistas colombianos que han trabajado sobre este tema y cómo esto ha permeado la cultura nacional. Y finalmente, el siguiente pedazo, digamos, de la parte 2 de la exposición, trabajaría sobre el conflicto armado, digamos, de múltiples actores, que es desde de la década de 1990 hasta el presente. Entonces, estos 30 años también de cómo esto ha sido narrado por los artistas colombianos en el periodo. Y bueno, haciendo este marco general, que la idea es justamente hacer, digamos, un ejercicio de historia sobre estas piezas que traen memoria histórica. Y surge a partir de una preocupación que ahorita, digamos, justamente ante los procesos de paz que hemos experimentado en los últimos 5 años, y ahorita, digamos, vamos a hablar un poco más con la profesora Reyes sobre esto. eh, el caso es que, digamos, normalmente estos trabajos de memoria siempre se entienden en presente. Digamos que eso siempre como digamos, como ese pasado afecta el presente de la nación. Y entonces eso siempre se muestra como obras contemporáneas y como una discusión contemporánea. Y entonces es mostrar y aprovechar esta exposición, mostrar que en Colombia pues hay una tradición larga, ya varias décadas trabajando sobre el tema. Esto, digamos, lo comenzamos teniendo las fechas de Arbo, hicimos los últimos 20 años, pero claramente, digamos, esto se puede expandir por lo menos hasta a principios de la década de 1990, que es donde, digamos, estos grandes, digamos, nombres del arte colombiano contemporáneo comienzan a surgir a partir de utilizar el tema de la memoria eh, como un tema, digamos, transversal, digamos, que nos marca como país. Entonces, bueno, digamos, esto es, realmente estamos hablando de una segunda generación, no tanto, digamos, de la generación de Doris Salcedo, que son los, digamos, estos artistas más conocidos internacionalmente, pero esta segunda generación ya, digamos, se enfoca no tanto en universalizar experiencias, digamos, para que sean traducibles a cualquier contexto, por ejemplo, que muy cómo funciona el trabajo de Doris. Pero estos, digamos, sí hablan de momentos específicos de la historia de Colombia y si son cosas, fenómenos concretos de cómo estos fenómenos concretos de la historia de Colombia nos afectan al día de hoy. Entonces estamos viendo esta imagen es cuando entramos por la sala. Esta es la primera vista, digamos, como que se vería de la sala que estamos. Entonces, y entramos aquí por la primera sección. Y vemos entonces la exposición abre con esta pieza de Jorge Luis Vaca, que se llama Transposiciones Patrias, que es sobre las veces que ha cambiado de constitución el país, que eso es bien interesante, digamos, en términos históricos, eh, que, qué pena, la pieza, digamos, en Colombia ha cambiado 9 veces de constituciones y durante el siglo XIX cambiaron 8 veces. Y esto es el producto de 8 guerras civiles, entonces cada vez el nuevo vencedor fundaba un nuevo país hecho a la medida de los vencedores de las guerras civiles. Y entonces estas son las marcas que van quedando una u otra vez a medida que las constituciones van cambiando. Luego de estas piezas, digamos, tenemos un conjunto de obras referidas a las guerras de fundación de la República y los conflictos bipartidistas del país. Entonces, aquí tenemos una pieza de Camilo Aguirre, de Camilo Turbay, en donde utiliza la bandera del decreto de la guerra a muerte decretado por Simón Bolívar en el momento más
álgido de la guerra independentista, Bolívar adopta el modelo revolucionario haitiano, que entonces, y por decreto dice que entonces no van a tomar rehenes, y al mismo tiempo, y a todos los civiles españoles que no colaboren activamente con la causa revolucionaria, se les iba a considerar enemigos y también se les iba a ejecutar como otro militar más. Entonces, esta es una bandera, dicen, digamos, la tradición oral, que es una bandera diseñada por el mismo Bolívar, y esta es una bandera que se lleva al campo de batalla como una amenaza de muerte al enemigo, a los españoles. En esta pieza, entonces, Turbay luego la traduce, aquí no se ve del todo bien en la foto, con pequeños mapas contemporáneos de Colombia, y perpetúa, digamos, esa intolerancia, digamos, original, digamos, de la semilla de las guerras de independencia, y la perpetúa al día de hoy como un fenómeno que nos ha marcado la historia del país. También tenemos aquí unas piezas, ahorita vamos a hablar un poco más con la profesora Reyes en particular de esta pieza de Carlos Castro de Democracia, que es una pieza hecha con cuchillos decomisados por la policía y organizados en una forma de laurel, de corona de laurel, como este símbolo neoclásico sobre la construcción de la República, y entonces esto es un símbolo neoclásico sobre la victoria, tantos civiles y militares, y por eso, digamos, luego en la iconografía republicana es un símbolo que es muy recurrente, pero pues esto es puesto, digamos, con estos cuchillos de la policía decomisados. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Y es otra pieza sobre la batalla de San Agustín de Esteban Peña, que es una fotografía histórica, y esta es como la imagen que sintetiza todos los conflictos bipartidistas del siglo XIX en Colombia. Y esta es la iglesia de San Agustín, es la iglesia que queda justo detrás de la casa de Nariño, y ese fue el escenario de una guerra, de un intento de golpe de Estado en 1850, en donde, digamos, el ejército liberal que quería tomarse el poder se atrincheró en la iglesia, y el ejército del gobierno entonces estaba afuera, y esto es toda la pieza, entonces, y es el registro de esa batalla en las primeras, digamos, fotografías históricas de Colombia, y lo que hace Esteban Peña es reconstruir estas imágenes en cenizas, y van y las borran. Si quieren, Ana María, pues les doy un pequeño recorrido amplio, digamos, sobre el resto de esta primera sala del 19, y vamos hablando un poquito más. Entonces, listo, tenemos una siguiente subsección de esta sala, que es cómo Colombia, digamos, se incluye en la distribución internacional del trabajo, o como un país minero, o como un país de plantaciones. Ya ahorita podemos devolvernos a hablar un poco más de estas obras en particular, de este pequeño conjunto, y ya la siguiente sección de la sala, que es el pedazo más amplio, habla de la construcción oficial de la memoria del país a partir de estas figuras de los próceres, y entonces hay muchas obras que desde muchas perspectivas concretas nos hablan de cómo, digamos, esta versión republicana y cómo se construye este mito, digamos, en el caso, digamos, de Colombia como un país bolivariano, digamos, y estas relaciones con Bolívar, digamos, a partir de la primera escultura pública que se hizo en Colombia, que es esta escultura de Pietro Tenerani, que está en el centro de la Plaza de Bolívar. Luego también, digamos, hay un segundo momento, es en las conmemoraciones del primer centenario de la República, es cuando se traen masivamente, pues masivamente son 8 piezas, pero pues eh, que se encargan en Europa y se traen, digamos, para construir esta memoria oficial del país. Y sobre este fenómeno, entonces, Juan Fernando Herrán reconstruye las partes que fueron hechas localmente, que son los pedestales, y que fueron después importados, y digamos, este video nos narra la importación de estas esculturas y cómo se narra, digamos, estos dos pedazos de la memoria oficial, lo que se produce localmente y lo que se hizo, digamos, internacionalmente. Y esto rima con las piezas, digamos, ahorita del estallido social, y el movimiento iconoclástico de ese estallido. Entonces, y Juan Coyle entonces nos trae
la reconstrucción en 3D del monumento a los héroes del 80, que como saben era el epicentro de las protestas, y que por ser el epicentro de las protestas, el gobierno derribó las esculturas, y por el otro lado están las reconstrucciones en arena de las esculturas que fueron derribadas por los MISAC de los conquistadores o de los descubridores, según lo que se quieran narrar, de las diferentes ciudades de Bogotá. Entonces está, por ejemplo, la reconstrucción de la cara de Gonzalo Jiménez de Quesadas y de Belalcázar en Cali. Estas son las reconstrucciones originales, y esta sección termina con esta pieza de Otonel Borda, que son dos piezas. Una se llama Proclama, otra es En Memoria del Libertador, en donde, digamos, se narra un poco de estas, digamos, el graffiti sobre esta distinción entre liberales y conservadores, que luego determina de cómo estamos hablando todo el siglo XX, es de esta distinción, digamos, de los liberales como, digamos, como el imperio de la ley, y los conservadores un poder centralizado en una figura fuerte. Y al mismo tiempo esta otra pieza de Memoria del Libertador es una pieza hecha en papel, que tiene cartas de Simón Bolívar, y el cráneo es hecho con digamos, con un facsímil de la Constitución de 1821, la primera constitución del país, y tiene esta lámina, digamos, que distorsiona la imagen. Entonces cuando uno ve de frente la pieza siempre se divide en dos la pieza y nunca se completa. Y justamente hablando un poco de esta memoria del Libertador, cómo se reinterpreta y cómo es apropiada por diferentes movimientos políticos. Entonces, bueno, esto es el primer recorrido y vamos hablando un poco. Y entonces para el caso de Ana María quería comenzar la discusión, que justamente estábamos hablando un poco de esta pieza en particular de Carlos Castro. Y nos estabas, pues ahorita, antes que abriéramos micrófonos, hablando un poco de esta pieza que justamente, digamos, como que hace una distinción sobre el monopolio de la violencia. Si quieres, cuéntanos un poquito de esto, y ahorita te pregunto un poquito más de tu libro sobre Bolívar, digamos, sobre el compilado también, y vamos hablando aquí charladito. No, sí, y bueno, esta obra de Carlos Castro, primero que todo, felicitaciones, Julián, es una magnífica exposición y muy importante estar pensando precisamente alrededor de este tema de la memoria histórica. El Centro de Memoria Histórica ahora creo que es solo el Centro de Memoria, no estoy segura si Ujú, volvió a ser Centro de Memoria Histórica o no, pero para realmente ponernos a pensar esta relación entre memoria, la construcción de memoria y construcción de historia, la memoria cultural, la memoria nacional, la memoria de guerras. Me parece importantísimo que traigas esas voces de artistas que trafican en ambigüedades, ¿no? Y en preguntas sin necesariamente dictar soluciones. Y esta obra de Carlos Castro para mí me parece una obra muy profunda. La titula Democracia, pero para mí nos propone una pregunta ontológica sobre la libertad, ¿no? Haciendo una corona de navajas, no son armas de guerra, sino navajas, seguro de delincuentes comunes, que han sido decomisadas por la policía, pero en forma de un laurel, no de una corona de laurel, que es iconografía, como tú dijiste, neoclásica de triunfos militares y asociados con triunfos para la libertad. Entonces, la pregunta ontológica aquí es libertad de quién y libertad de qué, ¿no? Porque ujú, quién tiene, digamos, en una democracia, quién tiene la libertad de cargar armas, quién tiene monopolio sobre la fuerza, quiénes no, quién se pueden defender y quiénes pueden utilizar violencia. Y creo que uno de los temas recurrentes de las obras en la exposición, y tienes varios hilos conductores. Obviamente estamos ahorita pensando en como el tema republicano y la fundación de la nación, pero los hilos
continúan y creo que es lo importante y muy valioso de tu exposición es mostrar que esas preguntas sobre la violencia y la libertad, la violencia y la justicia, eh, se presentan muchas veces, ¿no? Y pienso que esta hora, no sé si quieras hablar un poco, tener un poco la conversación, Ujú. cómo esta hora nos pone como entre la espada y la pared, que eso es otra hora, podemos hablar de en un ratico, para pensar realmente sobre cuáles son los límites, ¿no? de la violencia y cuál es la relación de la violencia con la libertad. Entonces, obviamente, esta obra muestra los límites de la libertad de personas en cargar ciertas armas, pero la policía no. Y no sé si quieras comentar un poco sobre ese tema, porque obviamente lo estás Sí. tratando en otras obras también. Sí, justamente, gracias por la pregunta, Ana María. Y justamente, digamos, como un tema recurrente y en general, digamos, un poco, digamos, de cómo, no solamente, digamos, en el caso, digamos, de estas piezas de sobre el monopolio de la violencia, un tema bien interesante que ha sido es de la recepción de la exposición como tal, que Ujú, también es un monopolio de la memoria, cuál es el discurso oficial de la memoria y qué es lo que se narra, que en sí mismo hacer memoria en este país es un acto político súper fuerte y de la misma exposición según inclinaciones políticas del visitante. Entonces hemos tenido, digamos, reacciones de todo tipo, y justamente, digamos, con esta idea de tratar de mostrar, digamos, el panorama completo. Entonces, de los temas de la memoria. Entonces, eso siempre, digamos, hay este tipo de piezas, digamos, que son muy fuertes y muy fuertes según la inclinación política. Entonces, pasó mucho, digamos, durante la inauguración, entonces como que estaban acusaciones que no sabemos, que la institución de la Cámara de Comercio se ha vuelto patrista por mostrar esto, gente de izquierda también mostrar lados del capitalismo y críticas al capitalismo también. Entonces también se ofendía, pero digamos lo interesante es eso, digamos, que justamente estamos hablando de no solamente, digamos, el monopolio de la fuerza, sino el monopolio oficial de la historia. Y lo que hacen las artes es justamente en su capacidad de representar esa historia. Entonces también hacer estos contrarrelatos sobre qué es la historia oficial. Y ahí la capacidad de las artes tiene mucho, pues, digamos, como que tienen una injerencia súper fuerte, no solamente, digamos, en términos de lo que se recuerda, sino que también, digamos, como que por su misma capacidad, digamos, de contestar en el mismo lenguaje de las memorias oficiales a partir de las imágenes, es bien interesante, digamos, la capacidad del arte contemporáneo en problematizar y en construir estos relatos, digamos, a largo plazo. Y bueno, esto también me da un pie, digamos, como nos vamos aquí, digamos, aquí haciendo esto, que nos cuentes un poquito del proyecto en donde estás metido, digamos, de este nuevo libro en el que estás trabajando, de reparaciones simbólicas y que esto, como estamos hablando en la presentación de la charla, forma parte de un grupo de académicos en Estados Unidos también que están pensando sobre este tema y la relación, digamos, entre, digamos, lo voy a parafrasear y tú me vas a corregir un poco, digamos, el proyecto, pero el caso es que, digamos, en estos procesos de paz y, por ejemplo, muchas cortes y las cortes interamericanas, por ejemplo, o las cortes colombianas también, muchas veces también, aparte, digamos, de reparaciones materiales a las víctimas, ordenan hacer reparaciones simbólicas. Normalmente es una orden que no se da, eh, digamos que no es muy claro eso qué significa, pero digamos como que justamente es una forma de reconocer, digamos, de lo que pasó y especialmente para, digamos, crímenes que pasaron hace 30 años, si no estoy mal, digamos que ya, digamos que jurídicamente no se puede reparar materialmente, pero entonces hay como una forma de crear memoria. Y hasta donde entiendo, ustedes también lo que están haciendo es haciendo lineamientos para cómo construir esto. Y si quieren, cuéntanos un poquito, digamos, de los casos y con eso, digamos, vamos también dialogando, que es en lo que hasta donde entiendo también es bien diferente las prácticas que están estudiando a estas, pero también, digamos, hay muchos puntos en común.
No, sí, gracias, Jan, por traer mi investigación. No veo mi tarea tan distinta a la que estás Ujú, ejerciendo aquí. Sí, la reparación simbólica, obviamente Colombia ahorita está liderando en ese campo y el sistema interamericano también tiene una normativa mucho más amplia en términos de reparación simbólica, aunque yo creo que en este momento todas las cortes internacionales las Naciones Unidas entienden la importancia de la reparación simbólica y creo que aquí es donde nuestros puntos, nuestros trabajos empatan. Es el tema de que la reparación simbólica tiene dos importantes tareas. Una es cumplir con las medidas de satisfacción de las víctimas. Obviamente, cuando hay violaciones a derechos humanos, eh, la idea de restituir es imposible. Uno no puede reemplazar las pérdidas cuando estamos hablando de violaciones graves a derechos humanos. Entonces, las reparaciones simbólicas, bueno, son muy complejas, pero tienen dos tareas importantes. Por una, satisfacer a las víctimas, pero por otras es garantizar la no repetición. Entonces, siendo que son los otros tipos de reparaciones que son ordenadas por las cortes o que son dictadas por leyes de víctimas, por lo general son enfocadas en las víctimas para darles indemnizaciones, para pues como tratar de mitigar los daños graves que han producido la pérdida de ingresos, la atención psicosocial, la capacitación. Hay muchas, digamos, hay muchas medidas cautelares que hay que tomar con poblaciones o personas que están vulnerables, pero la reparación simbólica es la única que realmente apunta hacia la transformación social. Entonces, cubre, digamos, más que la víctima y realmente tiene que tener una conciencia mucho más amplia de las condiciones previas que condujeron a una violación de derechos humanos. Entonces, ahí es donde lo que tú estás haciendo y lo que estoy haciendo yo coinciden en el sentido de que la memoria histórica es muy importante, ¿no? El tema de las memorias, empezando por qué es la memoria y qué es la historia, ujú. pero entender, digamos, lo que tú estás haciendo en esta exposición de crear conexiones, por ejemplo, de sueños irresueltos, ¿no? Que vuelven, como tú has escrito muy maravillosamente en escritos anteriores, vuelven como fantasmas, ¿no? De promesas incumplidas. Y ese tipo de entendimiento histórico es fundamental para poder apuntar las reparaciones simbólicas hacia las garantías de no repetición. Sin el entendimiento, digamos, del largo alcance de las violaciones, de sus contextos sociales e históricos, no se pueden. Entonces, una de las cosas que yo estoy tratando de avanzar es de mirar cómo los artistas ya llevan haciendo esta tarea por mucho tiempo, que es justamente lo que estás diciendo tú, de que pues obviamente la ley de víctimas crea el Centro de Memoria Histórica, va a haber un museo, ¿no? Pues que se está avanzando, ya ha habido exposiciones, todo esto pues es un tema muy importante de construcción de memoria colectiva y entendimiento histórico de lo que ha sido los varios conflictos armados en Colombia. Pero como tú lo dices, los artistas ya llevan mucho tiempo haciéndolo. Y entonces, como historiadores de arte, tú con la curaduría en este caso, pero también no como académico en tus escritos, tenemos que mostrar qué se ha hecho en el arte para realmente crear los puentes entre los que están gobernando, los que están litigiando y el campo cultural. Porque una de las cosas que sin duda tenemos que reconocer y que lo reconocen los jueces y que lo reconocen las víctimas y que lo reconocen las ONGs, es que las leyes
son progresivas. Mejor dicho, en Colombia no existen ley, tú no tienes el derecho de matar a alguien, no tienes el derecho de violar ni de, ¿no?, silenciar de otras maneras, pero existen culturas que miran para el otro lado en ciertos contextos, pero no en otros. Entonces el cambio, y hemos hablado, y en algún momento creo que leí que pues estamos todos reflexionando qué significa la paz total, ¿no? Y cómo que es este momento de incertidumbre, que no sabemos, que todavía pues existen atropellos a derechos humanos, pero que le estamos apostando a la construcción de paz. La cultura tiene que jugar un papel importantísimo, y los artistas, pues digamos dentro de nuestro campo, pero los agentes culturales en general llevan mucho tiempo trabajando el tema de la cultura, la descolonización cultural, el trabajo antirracista, ¿no?, antipatriarcal, todo eso son procesos importantísimos que van construyendo las garantías de no repetición. Y la memoria histórica digamos, y una de las cosas que yo quisiera, digamos, no sé si podemos pasar a Sí, otra obra, pero por claro ejemplo, que sí. si quieres podemos pasar a, ¿Alguna en particular? bueno, cualquiera. Realmente todas tienen, ¿no? Pero estoy pensando en La Guerra a Muerte de De Leca Leca, Camilo, de Camilo Turbay, sí. de Me- Camilo Turbay. Esa obra me parece también, ¿no?, que nos mm, da, un poco aquí nos, sí, bueno, no la tenemos en nomás ahí primer plano, está. pero Eso, perfecto. Inclusive ahí está bien dialogando con el Carlos Castro, que nos ponemos a pensar qué significa esa bandera, ¿no? Y qué historia tiene en términos, pues creo que las estrategias de Bolívar venían de su estadía en Haití, y ujú, Alejandro Petén dándole, digamos, recursos, pero él también viendo, digamos, estrategias de la guerra haitiana, y cómo los haitianos también en ese momento también estaban concibiendo una guerra simbólica. La bandera de Haití, en algún momento Dessalines corta el blanco de la bandera francesa para, como un gesto de no, pues no sí, antirracismo, pero como cortar la presencia europea blanca de Haití. Y entonces yo veo esta imagen como en diálogo con esa historia que es supranacional, ¿no? No es solo Colombia, sino es pues todos los países bolivarianos, pero también tiene resonancias estéticas con el Lissitzky y la revolución soviética, ¿no? La revolución rusa y Haití, y conecta, digamos. Entonces, digamos, la obra no nos da una respuesta exacta, pero nos está haciendo conexiones, estrategias visuales y simbólicas que se han usado en la guerra contra la esclavitud, en la guerra contra el feudalismo, porque realmente están ligadas. La revolución haitiana y la revolución rusa tienen mucho, mucho en común. Y cómo Bolívar está usando, bueno, obviamente no está usando símbolos de constructivismo ruso, pero en esta obra sí se están haciendo esas conexiones visuales. Entonces, como pensar más ampliamente fuera de la nación, sí. cómo esos procesos históricos se relacionan con Haití o con otros procesos. Y también sobre eso estamos en las visitas guiadas que hemos hecho con diferentes universidades esta mañana. Estamos hablando con estudiantes de la Universidad Nacional y hablándoles un poco sobre el lenguaje de las banderas, que es bien interesante en este periodo, digamos, que justamente en este momento, digamos, del republicanismo temprano, entonces está ese momento, digamos, de reemplazar la imagen del rey, que era lo que le daba, digamos, legitimidad a todos los gobiernos, y más o menos, y el lenguaje, digamos, divino, el rey como la representación de Dios en la tierra también, y cómo entonces se fue haciendo, digamos, a través del lenguaje de las banderas mismas, se fue haciendo ese reemplazo y haciendo esa transición entre el culto, digamos, católico hacia el culto Mm. republicano, a partir del lenguaje de este tipo de banderas, digamos, que te dan símbolos específicos,
que Ujú, durante las batallas, digamos, tenían un papel fundamental. También las batallas, por ejemplo, se acababan una vez alguien capturaba la bandera del otro y después esto se llevaba a las iglesias como ofrendas, digamos, y también entonces estas mismas banderas entonces digamos, se bañaban en agua bendita, entonces como una forma de legitimar, por ejemplo, este tipo de transacciones simbólicas. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre esta idea de la iglesia y de la religión. Pero digamos como que hay un lenguaje que es bien interesante que comienza a surgir ahí, atraviesa, digamos, como toda esta construcción de nación desde momentos, digamos, específicos, ahorita hablando de estos momentos fundacionales de la República, pero claramente podemos echar para atrás y ver cómo esto comienza, se ve en todas partes y al mismo tiempo hacia adelante. Digamos, en ese sentido, para hablar de piezas en particular, es bien interesante esta pieza hablando, digamos, de esa transición entre el culto republicano y el culto católico. Em, Esta pieza es hecha por varias piezas, entonces esta pieza, vemos primero el video, un video hecho en el 2009, después una reinterpretación de esta pieza reciente, 10 años después, del 2019, que son estas siluetas de la misma figura del beso, y son frases de amor sacadas de las telenovelas de Bolívar, todas las frases que Manuelita le dice a Bolívar para seducirlo y al mismo tiempo estas frases sueltas también son frases, digamos, que son muy propias de la República, entonces la gente, digamos, apasionada y va a morir por esta construcción abstracta de la República, a partir de esta misma retórica que es de amor hacia, digamos, Cristo o amor hacia la patria, digamos, que es una cosa que se transiciona de una cosa a la otra, y al mismo tiempo, digamos, como todos estos afectos que se giran alrededor, digamos, que se traspasan de un lado al otro, que es algo que está manifiesta en esta pieza. Este es un video de unos 5 minutos en donde en sí mismo es bien interesante, digamos, la logística de esta pieza, porque se ve como un gestico muy chiquito, digamos, de esta cámara, pero nada más pensemos, digamos, que esta escultura está a 3 metros de altura, entonces nada más la producción de ese video para poder hacer ese performance y poner el camarógrafo y ponerse en el mismo plano, digamos, que esta escultura, que es otra vez, esta es la escultura de Tenerani, que es el primer monumento público que hubo en Colombia. Originalmente estaba diseñado para la Quinta Bolívar y después se traslada a la plaza central de Bogotá como el centro simbólico del país, y el centro del centro simbólico es la misma escultura. Em, pero bueno, esto también, entonces te vuelvo otra vez la pregunta, digamos, cuéntanos un poquito, digamos, de tu libro editado de Bolívar, y un poco que justamente también recogen ensayos de muchos autores de muchos países sobre justamente este culto bolivariano, cómo es que ocurre un poco. Cuéntanos un poco el proyecto y un poco, digamos, de tus intervenciones ahí también. Bueno, bueno, pero entonces solo quiero poner una fichita para recordar porque Sí, tú quieres que yo hable de mi obra, pero aquí de lado y lado, estoy sí. feliz con tu exposición. Me parece lindo y el contraste, inclusive no es con tanto contraste, sino la pregunta de este amor por la patria, ese amor por el prócer, ese amor por el ícono y el amor de pasión, ¿no? Que tú, pues, tú estudiaste con Ujú, Doris Summer, sabemos que es como parte de la narrativa de las pasiones hacia la patria, pero cómo, digamos, hay una relación estrecha entre la pasión y la violencia. Y ujú, entonces, el hecho de que tienes en esa exposición que a mí me parece eh, tan generativo, estas obras sobre el culto al ícono pasional, con la obra también creo que es de Carlos Castro, de un Bolívar que es consumido por las palomas. ujú. Y para finalizar con la de la espalda de Otoniel Borda, esa obra me parece a mí también que habla bueno, en esta imagen no estoy viendo bien, pero ahí está la espada, ¿no? Está como Sí, clavada en la pared. sí, justo, sí, le clavan en la pared, justo donde termina la cita entre el nombre y la cita. Y pienso que esta, bueno, y después hablo de mi libro.
Pero me parece menos interesante ahorita en este momento, pero voy a concluir con solo, digamos, la razón de ser de ese libro. Pero esta obra, y puedo relacionarla con la de Carlos Castro, porque también es una cuestión ontológica sobre la violencia y la libertad, ¿no? Porque aquí dice Francisco de Paula Santander que como sabemos, es como una persona que está girando más hacia la institucionalidad y menos hacia la herencia, ¿no? de Ujú, poder, y que escribe aquí en la espada de los libertadores tiene que estar de ahora en adelante sometida a las leyes de la República. Pero formalmente me parece fascinante porque está escrita como graffiti. Entonces, ujú, muy distinto sería si estuviera en un folleto rococó o institucional, sí, pero está escrito con un tipo de violación al espacio público, supuestamente, ¿no? Entonces ujú, volvemos a esa misma tensión de quién tiene el derecho a la violencia y aquí quién tiene el derecho a hablar en el espacio público. Entonces, cuando uno piensa el graffiti, piensa, pues, digamos, voces marginales que están haciendo intervenciones en el espacio público, pero que la norma los criminaliza, entonces son actos de vandalismo. Y entonces, para mí esta obra, igual a la de Carlos Castro, es una pregunta muy fuerte que amplifica, ¿no? las contradicciones de la nación, de quién tiene el derecho de hablar y quién no, quién tiene derecho de alterar el espacio público y quién no, quién tiene derecho a las armas, quién tiene el derecho a la violencia, qué violencia es justificada y cuál no. ujú, Eh, entonces también obviamente esto es una referencia al robo de la espada de Bolívar en ujú, 1973, creo que fue, que está sí. en mi libro, que me debería acordar. Pero eso es lo malo de invitar a alguien que hable de un libro que escribió hace 10 años, porque no voy a acordar de todo. Pero ese, ¿no? Un momento en que a diferencia de Venezuela, y tú escribiste tu doctorado sobre comparaciones en el siglo XIX entre los países norteandinos y sabes, ¿no? Escribiste brillantemente sobre esos contrastes y la figura de Bolívar juega un papel importantísimo para los liberales en Venezuela y ellos realmente manejaron ese, y lo vemos hasta hoy en día, el culto al ícono bolivariano es una cosa mucho más hegemónica que en Colombia. En Colombia, Francisco de Paula Santander compite con Bolívar por espacio simbólico. Eh, eh, pero entonces teníamos en Colombia al revés, digamos, en contraste con Venezuela, el uso de Bolívar como icono conservador. Y es justo alrededor de la Guerra Fría, así como para realmente poder saltar a las otras, Sí. a las otras aulas, es la Guerra Fría y el interés de los soviéticos por medio de Cuba en América Latina, el interés de Tito alrededor de las luchas anticoloniales que se volvieran, digamos, emblemáticas para el movimiento no alineado, que hay como todo un cambio a la simbología bolivariana, pero realmente reajustada a un discurso de Guerra Fría, que el cual ya no empataba tanto al liberal y conservador que se estaban utilizando en Venezuela, ¿no? Claro que en Venezuela empataba un poquito más que en Colombia. En Colombia el discurso conservador de patriarcado y la religión no empataba con esta nueva resignificación del icono de Bolívar. Entonces el graffiti en esta obra específicamente también muestra como el dinamismo de la juventud y su posibilidad de reinterpretar los íconos nacionales, que es algo que las artes hacen también, ¿no? Mm, Entonces, para mí, cuando Maureen Shanahan, cuando yo estaba escribiendo mi libro sobre Beatriz González y ella me vio dar una charla sobre Apuntes para una historia extensa, que son los medallones de Bolívar y de Santander, ella me propuso que hiciéramos una colección de ensayos sobre Bolívar. En un principio dijo, bueno, porque nadie lo ha estudiado como desde el punto de vista cultural, y ella pensaba que de pronto era importante como para
para instruir a académicos americanos sobre este fenómeno que es Bolívar. Y pues para mí, mi público tiende a ser más latinoamericano que americano, aunque no necesariamente se traduce así. Estaba yo pensando más bien, no, pensemos más bien no en Bolívar en sí como el tema, sino en lo que pueden hacer las artes con el icono Bolívar. Por dicho, Bolívar es un icono autoritario, tiene autoridad. Y ni los historiadores, ni los periodistas, ni los políticos tienen, digamos, la flexibilidad y la libertad de retrabajar el icono y la narrativa fundacional como la tienen los artistas. Entonces, para mí lo importante era mostrar la importancia de las artes y la cultura dentro de la democracia, precisamente por esa licencia. Entonces, esta obra para mí es muy, muy importante porque, porque trata en la historia de Colombia en un momento donde la juventud radicalizada, agitada y frustrada toma el símbolo de la fundación de la nación y lo vuelve y lo activa como una justificación, digamos, como una promesa, como lo tú has escrito en tu obra de Pedro Manrique Figueroa, como volver a abrir esa promesa incumplida. Entonces, hay tantos diferentes registros simbólicos en esta obra que me parecen fascinantes, pero precisamente esa era si hubiera sabido esta obra, estaría en mi introducción de ese libro, pero estoy viendo que el libro se publicó el mismo año que Otoniel Sí, Borda sí. creó la obra, o sea que ni modo. Pero me parece fascinante precisamente porque va al clavo, y aquí no pun intended, ¿no? Con la espada atravesada por la pared, a lo que estamos haciendo profesionalmente tú y yo, mostrando cómo las artes pueden articular desde sus lenguajes ciertas ambigüedades, pero ciertas licencias de manejar ciertos iconos y narrativas osificadas dentro de la sociedad. Entonces, si tú te pones a pensar lo que hizo el M-19 al Ujú. robarse la espada de Bolívar de la Quinta de Bolívar y declarar la reapertura de la lucha, eso es un performance, es un acto Ujú. performativo artístico, ¿no? Súper dramático que, que realmente es un acto que seguro estaba nutrido del teatro, de la poesía, de el arte performático que en los 70s estaba eh, ¿no? invadiendo el mundo entero. Y realmente las artes nos están enseñando cómo rehacer, reimaginar un futuro alternativo y no solo, como tú lo habías dicho muy bien, no solo quedarnos en el luto de, de las luchas perdidas. Eso, pues eso hacemos un brinco, que obviamente esto siempre no se queda corto, Nos pero pues podemos quedar en el sí. siglo XIX todo el Pero hagamos un brinco al siglo XX. Sí. Entonces, aquí y aprovechando esta hora, digamos que es muy, digamos, del siglo XX, la exposición tiene una sección intermedia sobre este momento del 9 de abril, como este punto intermedio entre los dos momentos. Y aquí les hago esto y aterrizo otra vez en la del grafite Juan David Lacerna, digamos, para seguir hablando de grafitis. Pero entonces, sobre la muerte de Gaitán y la pieza, entonces después, en la segunda sala, está dividida entre los proyectos de izquierda y los proyectos capitalistas. Mm, Y de hecho la sala está dividida en dos, entonces tú entras a la izquierda de la sala y todas las secciones, digamos, que se refieren a estas memorias sobre la lucha socialista y la lucha social, comenzando desde Jorge Eliezer Gaitán, desde François Boucher, y vamos entonces moviendo la sala, comenzando, después estamos aquí esta pieza de François Boucher, que ahorita si quieres, después una pieza de Gabriela Pinilla, que recoge la historia de Camilo Torres, y después, digamos, la sección, tenemos el Museo de la Pobreza de Pedro Manrique Figueroa, digamos, circulando alrededor, y hasta la mitad de la sala tenemos estas dos piezas, la de Juan David Lacerna, que es a partir de todos los grafitis revolucionarios que al día de hoy están en la Universidad Nacional, las recoge
y los traduce en latín y los pone en esta piedra de copor como si fuera este símbolo de eternidad. Y al mismo tiempo esto contrastado con esta pieza de Milena Bonilla, en donde se va a Londres, al cementerio donde está Marx enterrado, y a Marx entonces lo enterraron originalmente en una tumba modesta, después a mediados del siglo XX, el Partido Comunista Inglés hace todo un mausoleo y vuelve, digamos, a una pieza gigante, pero entonces a la lápida original, Milena Bonilla va y registra la lápida y encuentra todas estas series de hormigas e insectos habitando la lápida, como está, digamos, vida que surge después de, digamos, de la catástrofe. Y pues te hago la ruta tal, entonces esta es la versión. Y contrastado con esto tenemos las ruinas también como del proyecto capitalista, con la pieza del Centro Espacial Satelital, que son las antenas de Telecom. Esto originalmente era conocido como el Centro Espacial Satelital de Colombia. Tenemos estas piezas sobre la fundación del Barrio Kennedy por Raúl Cristancho. Y esto era parte de un proyecto colectivo sobre las memorias del Barrio Kennedy, esta pieza de Fernando Villa. Podemos volver y aquí en el centro de la sala están estos dos como exposiciones autoportantes del Museo de la Pobreza de Pedro Manrique Figueroa, y contrastado con esta pieza de Ilona Kurmanto Toike y Santiago Reyes, sobre las memorias del último momento de la Guerra Fría en 1980. Y más o menos esto es la versión súper rápida de la exposición, pero entonces volvamos un poco a esta pieza que estábamos hablando justamente sobre el graffiti y una cosa por lo menos que estaban en los textos curatoriales que metíamos, y de lo que estabas hablando un poco ahorita, de esta voz pública anónima, digamos, como de reclamar el espacio público e insertar otras voces en la discusión pública a partir del graffiti. Y es bien interesante estos grafitis de izquierda, digamos, esta capacidad mesiánica de un mundo por venir, de un futuro por llegar, de algo que va a pasar, y estos grafitis anunciando ese futuro, pero un futuro que no se cumple, que siempre está ahí, y entonces justamente esta pieza, digamos, que parece una pieza de mármol, pero justamente, digamos, como, como el producto de la tecnología industrial en sí mismo, Mm. y dándole esta historicidad como si fueran, digamos, como una lucha de milenios, cuando es una lucha, digamos, de 50 años, digamos, propio de la Guerra Fría. Em, entonces, bueno, aquí para seguir, digamos, picándote la lengua con proyectos puntuales, pero más que entrevistarte tus libros es para digamos, mover la conversación. También ahorita estás hablando justamente de estas luchas revolucionarias de los 60 y un poco, digamos, de cómo, digamos, en el caso de tu libro, digamos, de los artistas de los 60, en particular, digamos, del libro monográfico sobre Beatriz González, que también, digamos, hay un movimiento, digamos, en la Guerra Fría, poniéndolo en un contexto más amplio, no solamente en el contexto de Colombia, sino en el contexto mundial. Entonces, todos estos artistas están comenzando a responder o a reaccionar a, digamos, a lo que luego se conoce como ¿cómo es? La colonización cultural de Estados Unidos, ¿cómo es? Ujú. Cocalización. Pero un poco, digamos, como estos artistas respondiendo en ese momento, digamos, a eso. Cuéntanos un poquito de ese proyecto y a partir de ahí vamos moviendo otras obras, digamos, que están aquí en exhibición. O sea, el libro sobre Beatriz González y Sí, la y política del la gusto. guerra, sí. Ok, sí, estoy- sí, en ese sentido, bueno, solo antes me quería pedirte que me Dale, cambiaras, bueno, si claro, puedes ver la imagen de Pedro eh, Manrique Figueroa claro que sí. o bueno, Entonces, inclusive, sí, bueno, estoy pensando precisamente en ese collage. ujú, Bueno, el libro muestra, lo que me interesaba mostrar a mí es cómo el público estaba reaccionando a obras de arte de una manera que delataba las ansiedades de la guerra, que pues digamos el momento histórico
Ujú, que son muchos, pues es el Frente Nacional, es la Guerra Fría, son los cambios demográficos, por ejemplo, el Population Council, estaba Alberto Lleras Camargo hablando sobre la sobrepoblación y la importancia de la píldora anticonceptiva y todo eso, ¿no? Entonces había como una cantidad de discursos en un momento en que Colombia estaba girando de ser una ciudad rural, perdón, un país rural a ser un país urbano. Me he dicho, en ujú, como 20 años, Colombia pasa a ser de ser 70% rural a ser 70% urbano, o sea, unos cambios demográficos impresionantes, más pues digamos, la repercusión de lo que fue la Revolución Cubana para crear ansiedades de las élites mundiales, ¿no? Porque realmente muy complicado vender capitalismo a países donde, pues digamos, habían discrepancias sociales tan agudas. ujú. Entonces, realmente la Guerra Fría en muchas partes del mundo, si no todas, también fue una guerra religiosa. ¿No? Mm, Porque entonces había no era tanto, mejor dicho, sí era una guerra de sistemas económicos, no hay ninguna duda, mejor dicho, lo que se estaban batallando era socialismo contra capitalismo o lo que volvió neoliberalismo, digamos, los dos extremos, neoliberalismo contra comunismo. Pero como se batalló realmente, culturalmente más, fue religión contra ateísmo. Y entonces pienso que, bueno, digamos, si quieres, podemos, no sé sí, claro. exactamente qué es lo que iba a decir sobre Pedro Manrique Figueroa, pero una de las líneas interesantes que yo veo en toda tu curaduría es de, digamos, tener un subtexto religioso. No necesariamente estás diciendo, wow, religión, ¿no? País católico, pero dentro de todo lo que hay, el mesianismo, el martirio, no hay muchas cosas, digamos, que atan una tendencia religiosa al mundo con los tipos de luchas por las que ha pasado Colombia. Entonces, por lo menos me parece que la, bueno, la obra, por ejemplo, de François Boucher, Ujú. miremos esa si quieres No es de un autor. momento. Bueno, Kennedy, Gaitán, todos esos Sí, son figuras, Bolívar, todos esos son figuras mesiánicas, ¿no? Y digamos, ese cambio de tomar un graffiti de una calle y crearlo como una tabla, casi ¿cómo se, no, sí, como como tablas, lo de Moisés, Dios, o tablas de la ley. las tablas de la ley divina, ¿no? Es the Ark of the Covenant, no sé cómo se Ujú, dice eso en español, pero todo ese mesianismo que realmente es una continuación del siglo XIX a través de la Guerra Fría y con personajes como Gaitán, como Kennedy, como Bolívar, como Francisco de Paula Santander. Pero en esta hora a mí lo que me parece, y quiero volver a otro punto, que es algo que ata lo que tú estás haciendo aquí con mi libro de la Guerra Fría, que es que en Colombia, por lo menos al nivel de pedagogía, no se le enseñan a los niños que ciertos eventos históricos colombianos son partes de procesos globales o internacionales, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante ver que tú le estabas enfatizando la violencia no como un episodio histórico en sí mismo, sino como la continuación de las guerras del siglo XIX a medida que estaban, ¿no? Empezando a moldearse a una guerra internacional y una guerra fría, y eso me parece muy efectivo precisamente para realmente hacer esas conexiones, como lo estaba diciendo con Haití, que era uno de los propósitos que yo tenía con el libro de Beatriz González, mostrar cómo hay reacciones, ¿no? La reacción, la carta anónima al periódico de una persona indignada por una obra de Beatriz González, cómo eso se podía conectar con discursos más amplios
la sobrepoblación o sobre ¿no? La espada de Bolívar, no, digamos, la resignificación de Bolívar o sobre la globalización del discurso artístico. Habían muchos procesos que eran globales, que estaban impactando a Colombia, pero que por lo general se hablan solo como episodios sui generis que no tienen nada que ver con el resto del mundo. Y por eso esta obra de François Boucher es tan interesante, porque se llama Yo no soy un hombre, que es una referencia al discurso político de Gaitán, que era decir, yo no soy un hombre, soy un pueblo. Yo soy un representante de clase social más que todo, inclusive de raza, aunque él nunca realmente habla de raza, pero sí, las élites colombianas lo racializaron a él, entonces no necesariamente él lo tenía que hacer, sino que él representaba el pueblo colombiano mixto, afro, indígena, y que las élites usaron como la estética, no solo de su persona y su manera de presentarse, sino la estética de sus gestos y de su vocabulario para disciplinar al pueblo, a la chusma. Pero lo que me parece interesante de esta obra en particular es que el título se refiere a Gaitán, pero también evoca a otras luchas internacionales de las cuales uno tiene que leer lo que estaba pasando en Colombia con los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, con las huelgas que estaban pasando, los movimientos antirracistas que tenían como eslogan I am a man, ¿no? Entonces, aunque aquí digan, yo no soy un hombre, porque soy un pueblo, el slogan antirracista de las luchas de derechos civiles y las luchas abolicionistas del siglo XIX tenían digamos, una frase parecida que es yo soy un hombre, ¿no? Porque a los negros se les llamaban niños. Entonces, no, yo soy un hombre. I am a man. Y eso y no sé si hay muchas obras de arte que han revivido ese eslogan. Y entonces aquí lo que me parece fascinante es cómo la conexión de los movimientos sociales en Colombia, que siempre se ven como algo aislado y totalmente distinto al resto de la historia, aquí François Boucher lo está poniendo en contexto de procesos mucho más amplios, antirracistas y movimientos de clases sociales. Entonces, no Sí. estoy mirando el Y, tiempo y yo podría hablar por horas, pero, pero sobre esto, dos cosas y de pronto podemos concluir hablando un poquito de la obra de Fernando Villa en relación con la de Pedro Manrique, hablando un poco de la Guerra Fría al ámbito cultural, pero dentro de eso, digamos, justamente una cosa que estabas diciendo era la idea de no reducir, digamos, ese periodo de la segunda mitad del siglo XX al tema de la violencia, en particular porque digamos que son unos complejos mucho más amplios y en la medida, digamos, que se ve, digamos, esta conversación en términos amplios, digamos, como que uno sí puede poner a dialogar, por ejemplo, esta pieza con las de Raúl Cristancho, digamos, sobre los Kennedy, y piezas que en sí mismo, digamos, que el discurso de la violencia no permite entender ese contexto en términos amplios y entender esas conversaciones que van más allá de solamente, digamos, como anular al otro por medio de la violencia, sino también, digamos, hay estas ideologías que están, digamos, como reinando en el país y que están, digamos, en un diálogo constante de un lado y del otro, pero pues ya que es, como siempre, se queda corto de tiempo, hay una cosa que es bien interesante, digamos, y especialmente es algo, digamos, que es como un caramelo para todos los historiadores de arte, que es justamente mover esta guerra fría cultural a términos, digamos, de arte y esto cómo se traduce en la globalización de las prácticas artísticas. En la sala está enfrentada, digamos, está puesta la piedra, la pieza de Pedro Manrique y a la pieza que está mirando es la pieza de Fernando Villa, eh,
y haciendo ese contraste entre los artistas comprometidos con la causa del socialismo y entonces que eran partes, digamos, de los grupos revolucionarios y eran partes, digamos, y ponían su trabajo como supeditado a los mandatos del partido y a los mandatos internacionales de cómo se representa, digamos, ese futuro a través de las artes plásticas, mientras que tenemos el contraste de cómo se traduce, digamos, la abstracción al contexto colombiano y en la abstracción, digamos, traídas como la versión visual tangible, digamos, de esta política de mecenazgo, del capitalismo, cómo va entrando, tú como bien estabas contando, como de estos cambios demográficos del país gigantes, y al mismo tiempo, digamos, como que se vuelve como una cultura cosmopolita, la cultura del Museo de Arte Moderno, que como sabrán, digamos, el Museo de Arte Moderno de Bogotá forma parte de un patrón regional en donde en los 50 y 60 tenemos como el boom de los museos de arte moderno en Latinoamérica y más o menos todos corresponden al mismo periodo y todos están impulsando a estos artistas como modernos, por decirlo así, que son los que están acordes con este discurso, digamos, de la abstracción, una versión local de esto, que son los artistas que se vuelven de exportación y los artistas que se mueven de un lado, entonces están estos ganadores de la historia y que son los artistas plenamente reconocidos al día de hoy como estos maestros modernos, por ejemplo, un Obregón, un Botero, un Negrete, en el caso colombiano, contra, por ejemplo, los artistas, digamos, representados por Pedro Manrique, que se ven estos artistas, digamos, los grabadores, un Carlos Correa, un del Taller Cuatro Roja, hay varios artistas, digamos, como eh, que son, por decir algo, estos perdedores de la historia, digamos que habiendo escogido el bando, digamos que fue, digamos, el perdedor después de la caída del muro de Berlín, muchas de estas memorias, digamos, como que están casi borradas o como difusas. Y justamente el proyecto de Pedro Manrique, que es este artista, digamos, como eh, se concibe este proyecto como si fuera una tumba, un soldado desconocido a todos estos artistas perdedores de la historia, que no solamente artistas, sino gestores culturales, escritores, todos comprometidos con las causas de izquierda, que al día de hoy estos trabajos, digamos, es algo, digamos, que se ha perdido mucho, pero entonces este proyecto de arte contemporáneo de reconstruir esta memoria de un artista ficticio a partir del género de la paraficción, de construir, digamos, a partir de hechos reales, historias, digamos, para reinterpretar la historia. Entonces tenemos estos dos contrastes, digamos, entre estos artistas, digamos, de izquierda y estos artistas de derecha, que se posicionan, digamos, en este panorama mucho más amplio. Digamos que aquí está representado en unas piezas, pero digamos, tú en tu libro también veías que esto, digamos, cómo se afectó en ese momento, digamos, porque esta es la mirada retrospectiva a ese momento, digamos, que tú narras en tu libro. Pues cuéntanos un poquito más de ese momento y pues como digamos, cómo se vivió en ese momento y con este diálogo de cómo se ve esto, digamos, por artistas contemporáneos, como a principios de los años 2000. Bueno, primero que todo, te quería felicitar por poner como un mise en abim, ¿no? Tienes una exposición dentro de una exposición. Y me parece que, bueno, digamos, la obra de Pedro Manrique Figueroa es una obra como tú lo dices, encarna un espíritu de ilusiones y una generación de artistas que le están apostando a lo que es la estética del collage, ¿no? Lo que es como Ujú, de construir y reconstruir. Y entonces me parece lindísimo que tengas, digamos, esta pequeña exposición montada ahí dentro de tu propia exposición, que hasta yo diría, me hace sentir que es como una reflexión en tu misma práctica, que me ujú, parece... En mi libro, el concepto del collage es básico, es absolutamente básico para lo que ha sido las vanguardias históricas y lo que se llamó en esa época las neovanguardias, ¿no? Dicho, el concepto del collage. Yo iría es que el collage no fue inventado por Picasso, el collage es algo que existía antes y viene de los mosaicos y viene de otras cosas, pero las prácticas, yo diría que hay que revivir, son por ejemplo las de
del artista José Antonio Aponte en Cuba, que fue Ujú. ejecutado en 1812 por conspirar y por conspirar contra la corona española en Cuba, pero la evidencia que se usó fueron sus cuadernos de dibujos, que eran collages donde él se reimaginaba el poder desde el punto de vista de un sujeto negro, un rey Mm. negro, un general negro. Y después eso, pues digamos, en la época siguiendo la revolución haitiana. Y las mujeres también estaban haciendo álbumes en sus casas con collages donde se estaban imaginando viviendo vidas alternativas, destruyendo el mundo como se les entregaba dentro de los medios masivos y relaborándolo con su imaginación. Entonces, me parece una metáfora tan importante para lo que tú estás haciendo, porque pues la curaduría es un acto tan creativo. Lo que estás haciendo es tomando elementos de artistas y sugiriendo la creación de conocimiento con las yuxtaposiciones. Entonces, esta, esta pequeña exposición dentro de la gran exposición también me parece un gesto reflexivo sobre tu posición, no solo como curador, sino como historiador de arte, en lo que estás, digamos, que es nuestra tarea de traer del pasado, pero también de elaborar y dialogar con el presente. Eso. Y Y te voy a justamente, evadir tu pregunta. no te preocupes, pero justamente estas piezas, digamos, que trabajan, digamos, sobre la memoria y este proyecto, digamos, nada más como fechar, por ejemplo, esta pieza del Museo de la Pobreza, que tiene ahí tres fechas diferentes, digamos, como siendo una cosa histórica de una cosa histórica, o sea, es como la misma matrioshka. Entonces, originalmente el proyecto dentro de esta narrativa de Pedro Manrique, este es como el último proyecto de Pedro Manrique, que después del golpe de Estado en Chile en 1973, entonces él se aleja del Partido Comunista Colombiano y la historia es que entonces comienza a hacer este Museo de la Pobreza sobre las contradicciones del capitalismo y era como la idea de mover este museo en diferentes lugares de Latinoamérica. Esto es la parte ficción, pues como de la historia. Después este proyecto se muestra al público por primera vez en el 2011 y cada vez que se muestra este museo, digamos, el curador de la pieza, que es Lucas Ospina, entonces adecua la pieza a cada exposición. Entonces también se plantea como una pieza histórica, pero cada vez varía y cada vez cambia y los collages cambian y lo que se muestra es diferente cada vez según cada contexto. Entonces esto es bien interesante, digamos, también un poco de dejarla eh, dentro de estos marcos grandes y dejar estos componentes de indeterminación para tener el diálogo directo con los artistas vivos que están trabajando y poder tener estos diálogos puntuales, digamos, con el artista. En particular, esta pieza, digamos, tiene varias versiones. Esta es la última que incluye, digamos, estos avisos LED y estos, digamos, como collage. Estas son unas versiones, pero hay muchas versiones de esta pieza también. Y, y bueno, pues lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo. Pero entonces esto, entonces también como para primero agradecerte, Ana María, por tu tiempo y por, digamos, esta conversación que claramente podríamos extenderla mucho más, digamos que hay mucha más tela para cortar de la conversación, pero entonces quería pues primero pues agradecerte, Ana María, por aceptar la invitación y que compartas un poco de tu trabajo también con el público aquí de Bogotá también. Gracias, Julián. Aprecio mucho la invitación y espero una siguiente invitación para la segunda mitad de tu proyecto. Bueno, nos quedamos sin tiempo para responder más preguntas al respecto. Igual esta es la primera charla del ciclo. Entonces, Ana María, muchísimas gracias por la invitación y aquí entonces vamos a circular esto también para otro público también. Muchas gracias. Felicitaciones, Julián. Bueno, Ana María, gracias. Chao. Chao.